El 1 de noviembre de 2025, un alcalde estaba transmitiendo en vivo desde la plaza de su pueblo cuando le dispararon a quemarropa. Lo vieron miles de personas en tiempo real. Y el hombre que dio la orden llevaba 3 años caminando libre por las calles después de que un grupo de jueces decidiera soltarlo de un penal de máxima seguridad. Ayer lo agarraron. Cayó el R1, el hombre que ordenó matar a Carlos Manso. Y cuando entiendas cómo salió de la cárcel la primera vez, vas a querer saber quién firmó esa liberación, porque ese es el verdadero expediente que nadie ha querido abrir. Ese hombre se llama Ramón Ángel Álvarez Ayala, Ramón Ángel N, como lo nombra el gobierno en sus comunicados. Le dicen el R1, y su historia con la justicia mexicana no empieza ayer. Empieza hace 14 años, y es una historia que ya conocemos, porque ya la vivimos una vez. Antes de reconstruir el expediente completo, suscríbete al canal. Aquí no contamos lo que pasó ayer y ya. Seguimos el hilo hasta el fondo, hasta la pregunta que ningún noticiero se detiene a hacer. Y en esta historia, esa pregunta lo cambia todo. Suscríbete para no perderte el desenlace. Vamos por partes, porque para entender lo grave hay que entender quién es este hombre y de dónde viene. Ramón Álvarez. Ayala no es un arco improvisado. Empezó en el año 2002, según reportes de inteligencia, dentro de una organización que ya no existe, el Cártel del Milenio. Ahí, en esos años, conoció a Nemesio Oseguera Cervantes. A ese nombre lo conoces por su apodo, el Mencho, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hombre más buscado de México durante más de una década. Cuando el Cártel del Milenio se derrumbó, Álvarez Ayala no cayó con él. Se pasó al bando que estaban haciendo. Y el Mencho le fue dando peso. Primero las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco. Después las incursiones hacia Guanajuato y Michoacán. Su especialidad, según la Secretaría de la Defensa Nacional, era una: entrar a las plazas de los grupos rivales y limpiarlas. Quitar del camino a los caballeros templarios, a los zetas, a cualquiera que estorbara. Para 2012, la propia Defensa Nacional lo identificaba como el segundo al mando de todo el cártel, el número 2 de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, no un sicario de barrio, un director de operaciones. Y quiero que te quedes conmigo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo la historia de una captura. Es la historia de un sistema que atrapó a este hombre, lo condenó, lo encerró casi 10 años y después le abrió la puerta. Sigamos. El 6 de septiembre de 2012, el ejército mexicano ejecutó un operativo simultáneo en Guadalajara y en Zapopan, con 2 aeronaves de la Fuerza Aérea y coordinación con la entonces Procuraduría General de la República. No iban por un hombre, iban por una familia entera. En un departamento precario de la zona Minerva de Guadalajara, que usaba como casa de seguridad para coordinar el narcotráfico, encontraron a Ramón. En Zapopan cayeron 2 de sus hermanos, Rafael Álvarez Ayala, el R2, señalado como el jefe operativo y encargado de la logística, y Jesús Santiago Álvarez Ayala, escolta de sus hermanos. Porque esto tienes que entenderlo para que todo lo demás encaje. Los Álvarez Ayala no son un hombre, son un clan. Hermanos con apodos que van en orden. El R1, Ramón, el jefe. El R2, Rafael, el operador. Y un tercero, Roldán, el R3. A este último guárdalo en la memoria, porque su historia dice más sobre este país que la de los otros 2 juntos. Al momento de su captura, Ramón cargaba 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y varias averiguaciones previas abiertas. A él y a sus hermanos les atribuyeron algo más: haber organizado los narcobloqueos e incendios de vehículos que paralizaron la zona metropolitana de Guadalajara y parte de Colima aquel agosto. Una jornada de violencia que Jalisco todavía recuerda. Los metieron a un penal federal de máxima seguridad, y ahí el proceso se hizo largo. En 2016, un juez de distrito sentenció a Ramón a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. 20 años.
Lo mandaron al Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, uno de los penales más duros del sistema. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque la sentencia decía 20 años. Pero Ramón Álvarez Ayala no cumplió ni la mitad. Su defensa empezó a mover fichas. Impugnación tras impugnación, recurso tras recurso, fueron aflojando los barrotes. Y el 19 de noviembre de 2022, un grupo de jueces resolvió que debía salir. El argumento oficial: falta de elementos suficientes para procesarlo por sus antecedentes penales. 5 antecedentes, entre los que había secuestro y delincuencia organizada. Y aún así, la resolución fue la libertad. Distintas versiones lo describieron como un sabadazo. La liberación se informó prácticamente de madrugada, un fin de semana, cuando casi nadie estaba mirando. Ramón Álvarez Ayala cruzó la reja del penal número 11 en Sonora y volvió a ser un hombre libre. Detente aquí y piénsalo un segundo. El segundo al mando del CJNG, 10 años presos, sentenciado a 20. Y sale por falta de pruebas, de madrugada, un sábado. ¿A dónde crees que fue? ¿A empezar de cero? ¿A buscar trabajo? ¿A olvidarse de todo? Los informes de inteligencia son claros. En cuanto salió, retomó el control. Primero en la zona metropolitana de Jalisco, después en Michoacán, estableció su base en Uruapan, volvió a tomar las riendas de las células que operaban en la región, como si esos 10 años hubieran sido apenas una pausa larga y molesta. Nada más que una pausa. Y una de esas células iba a cambiarlo todo. Quédate, porque el nombre de ese grupo y el nombre de un alcalde están a punto de cruzarse. Su bastión era Uruapan, un municipio en el corazón de Michoacán, tierra de aguacate, de dinero y por eso mismo de sangre. Ahí, la estructura de Álvarez Ayala se movía bajo distintos nombres a lo largo de los años. Un grupo armado que trabajaba directo para el CJNG y que se dedicaba a lo de siempre: extorsión, cobro de piso, tráfico de droga, control del territorio a punta de miedo. Las autoridades terminaron por identificar a esa organización como los RS, las iniciales del propio clan, los Álvarez Ayala convertidos en marca. Y en esa misma ciudad había un hombre que se había propuesto acabar con ellos: Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un político independiente, sin un partido grande que lo respaldara, que había ganado la presidencia municipal hablando de frente contra el crimen organizado. No con discursos suaves, con nombres, con operativos, con acciones concretas que subía a sus redes para que todo el pueblo las viera. Manzo no gobernaba desde el escritorio. Encabezó operativos en la sierra del municipio, en las zonas más peligrosas, esas donde ningún político quiere que lo vean. Se puso el chaleco, cargó públicamente contra los grupos que exprimían a los productores de aguacate y convirtió cada golpe en un mensaje. Un alcalde con cámara que le hablaba directo a la gente: aquí estoy y no me voy a callar. Para un hombre como Álvarez Ayala, acostumbrado a que los presidentes municipales miraran hacia otro lado o cobraran su parte, un alcalde así era una afrenta pública, un desafío que todo el pueblo veía en vivo. Y en su mundo, las afrentas se pagan. Aquí viene lo que mucha gente da por hecho y está mal. Mucha gente piensa que a un alcalde lo mata un sicario cualquiera, un loco con una pistola que aparece de la nada. Pero lo que las autoridades reconstruyeron después es otra cosa. Una máquina fría, planeada con anticipación, con una cadena de mando tan clara como la de una empresa. Cada persona con su función, cada eslabón reportando al de arriba. Y en la cima de esa pirámide, el hombre que ayer cayó en Jalisco. Antes de que veas cómo lo hicieron, quiero recordarte algo. Este canal existe para reconstruir estos expedientes con calma, sin gritos, siguiendo la información oficial y señalando los huecos que quedan. Si quieres acompañar esta historia hasta el final y las que vienen, suscríbete. Es la forma de no perderte el desenlace de un caso que todavía tiene capítulos por abrirse. Dicho esto, volvamos a la plaza.
El 1 de noviembre de 2025, Uruapan estaba de fiesta. Se celebraba el Festival de las Velas, parte de las tradiciones del Día de Muertos. La Plaza Morelos llena de gente, de luz, de familias enteras que habían salido a ver el pueblo iluminado, y en el centro de todo, Carlos Manso, haciendo lo que mejor sabía hacer: una transmisión en vivo desde su teléfono mostrándole a su gente la fiesta. Eran cerca de las 8 de la noche. Mientras el alcalde hablaba a la cámara, alguien se le acercó entre la multitud. Un muchacho muy joven, reclutado por el cártel, colocado ahí como se coloca una pieza en un tablero. No un asesino con años de oficio. Un instrumento dirigido por mensajes de celular hasta el punto exacto donde debía estar. Levantó el arma y disparó. Frente a las velas. Frente a las familias. Frente a la cámara que seguía transmitiendo en vivo. Carlos Manso cayó y su muerte se vio en tiempo real en las pantallas de miles de personas que solo habían entrado a mirar la fiesta de su pueblo. Segundos después, la escolta del alcalde reaccionó y abatió al agresor ahí mismo. Y por un momento, pareció que la historia terminaba en ese punto. Un tirador muerto, un alcalde muerto, caso cerrado. Pero no terminaba ahí, apenas empezaba, porque cuando los investigadores empezaron a jalar del hilo, encontraron que detrás de ese muchacho había una estructura entera. Y lo que había dentro de los teléfonos de esa estructura es lo que amarra todo. El disparo lo dio el joven, pero él no decidió nada. Ese día, en la plaza, no estaba solo. Lo acompañaban otros que hacían de ojos, los que reportaban por chat, minuto a minuto, dónde estaba el alcalde, a qué hora llegaba, qué ruta seguía, cuándo empezaba a transmitir. Los investigadores lograron algo clave, recuperaron los teléfonos. Y adentro estaba casi todo. Una aplicación de mensajería cifrada donde se había coordinado el ataque paso a paso. Los mensajes mostraban a los jóvenes tratando de contactar a un coordinador, preguntando cómo acercarse a Manso, cómo conseguir un tiro limpio entre tanta gente, reportando la posición del alcalde en tiempo real. Y después, cuando el disparo ya estaba hecho, la instrucción fría: recojan al compañero, escóndanse, borren los mensajes. Piensa en la sangre fría de eso. Reportar el asesinato de un alcalde como quien reporta la entrega de un paquete. Y luego borrar la evidencia como quien limpia una mesa. Solo que no la borraron a tiempo. Y ese error abrió toda la caja. Porque encima de esos muchachos había un coordinador. Un hombre al que le decían el licenciado. De nombre Jorge Armando N. Él no apretó ningún gatillo. Él daba las instrucciones. Él ordenó a cada quien colocarse en un punto distinto de la plaza para seguir al alcalde. Era el cerebro operativo, el que traducía una orden de arriba en un plan sobre el terreno. A el licenciado lo detuvieron pocos días después del crimen, y desde su captura las autoridades dijeron algo que apuntaba mucho más arriba, porque el licenciado tampoco era el que mandaba de verdad. Él recibía órdenes, y en esos chats, según las autoridades, había un nombre que aparecía por encima de todos, un nombre que funcionaba como el jefe supremo de toda la operación, el del hombre del que hablamos al principio. El R1, García Harfuch, el secretario de Seguridad, lo dijo con todas sus letras desde noviembre. Fue el R1 quien habría girado la orden a el licenciado para matar a Carlos Manso. La instrucción bajó desde la cima de la célula hasta el muchacho que apretó el gatillo en la plaza. Una cadena. Una empresa del crimen ejecutando un encargo. Y desde ese momento, el R1 se convirtió en uno de los hombres más buscados de México. Antes de subir el último escalón de esta historia, suscríbete al canal. Lo que viene ahora es el operativo de ayer. Y después de eso, la pregunta que le da vuelta a todo el caso. La detención llegó el 30 de julio de 2026. Casi 9 meses después del crimen, y no fue en Michoacán, fue en Jalisco, en un municipio llamado Atotonilco, El Alto, en la región Ciénega, tierra de agave y tequila. Un pueblo tranquilo, hasta ese jueves. Cerca de la 1 de la tarde, los vecinos empezaron a reportar una persecución.
Un Golf blanco huía por el centro hasta que se estrelló contra un poste, en el cruce de las calles Colón y Javier Mina. De ese auto bajaron a asegurar a una persona, y calles atrás se soltó un intercambio de disparos. Según las autoridades federales, un hombre que fungía como escolta de Álvarez Ayala fue abatido, y un elemento de las fuerzas resultó herido. Llegó el ejército por aire y por tierra, y Atotonilco el Alto se convirtió por unas horas en un pueblo fantasma, con la gente encerrada en sus casas y militares revisando cada punto carretero. A la 1:30 de la tarde, García Harfuch confirmaba lo que estaba pasando. Habían detenido al R1. Y fíjate en cómo lo hicieron, porque los detalles dicen mucho. La captura no fue un golpe de suerte. Según el propio secretario, fue el resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación. No la agarró la policía municipal. No fue un retén afortunado. Fue una operación de la Secretaría de Seguridad Federal junto con las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinada con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, más el apoyo de las autoridades de Jalisco. Fíjate en quién no aparece actuando solo, las fuerzas locales por su cuenta. Y eso no es casualidad. En una región donde el crimen ha comprado policías, presidentes municipales y hasta funcionarios que le filtraban información a la célula, el gobierno federal aprendió una lección dura. Ciertas capturas no se le pueden confiar a cualquiera. Se hacen desde arriba, con el ejército, con el menor número posible de personas enteradas, porque cada persona que sabe es una filtración posible. Y una filtración, en este mundo, es la diferencia entre agarrar al objetivo y encontrar la casa vacía. Con esta captura, la Secretaría de Seguridad reportó una cifra que conviene repetir despacio. 31 personas detenidas por el asesinato de un solo hombre. 31. Piensa en lo que dice ese número. Para matar a un alcalde, hicieron falta decenas de personas moviéndose coordinadas. Los que dispararon, los que vigilaron, los que planearon, el que dio la orden, y quién sabe cuántos más que ayudaron a esconder, a mover, a callar. Eso no lo arma un loco con una pistola. Eso lo arma una empresa. 31 detenidos es un número que suena a éxito, y en muchos sentidos lo es. Pero detente aquí un segundo, porque ese mismo número esconde la pregunta más incómoda de toda esta historia. La pregunta es esta: si Ramón Álvarez Ayala era el segundo al mando del CJNG, si había estado casi 10 años preso, si había sido sentenciado a 20 años, ¿cómo salió libre en 2022? No hablamos de un error de papeleo. Hablamos de que un grupo de jueces decidió que ese hombre debía volver a la calle por falta de pruebas. Y volvió. Y en cuanto volvió, retomó el control de sus células en Michoacán. Y 3 años después, desde esa posición de mando, giró la orden de asesinar a un alcalde. Cada eslabón de esta historia tiene nombre y cara. El joven que disparó, los que vigilaban, el licenciado, el propio R1. Pero hay un eslabón que sigue en la sombra, los que firmaron su salida. Porque si ese hombre se hubiera quedado en el penal de Sonora, cumpliendo los 20 años que le dictó un juez, Carlos Manzo probablemente seguiría vivo, seguiría transmitiendo desde la plaza de su pueblo. Y aquí está lo que hace que este caso duela distinto a todos los demás. El crimen fue brutal, sí, pero lo que de verdad revuelve el estómago es que se pudo haber evitado. La justicia tenía a este hombre. Lo tuvo casi 10 años y lo soltó. La misma maquinaria que ayer lo volvió a atrapar es la que hace 3 años le abrió la puerta. Ese es el círculo que este país no ha logrado romper. Se atrapa, se procesa, se encierra. Y después, por un resquicio legal, por una impugnación bien puesta, por un juez que revisa un expediente a puerta cerrada un fin de semana, la puerta se abre de nuevo y el hombre que sale no sale a redimirse, sale a mandar otra vez. Y por si hiciera falta una prueba de hasta dónde llega el problema, ahí está el tercer hermano, Roldán Álvarez Ayala, el R3, ese que te pedí que guardaras en la memoria.
Roldán llegó a ser presidente municipal de Apatzingán, en Michoacán, por el PRD, un político. Fue arrestado en su momento en aquella operación que llamaron el Michoacanazo y después quedó libre. Y años más tarde, su nombre volvió a aparecer o desaparecer entre los aspirantes a cargos públicos. La misma familia, al mismo tiempo con un pie en el crimen organizado y otro en la política municipal. Ese es el retrato exacto de por qué en ciertas regiones cuesta tanto saber dónde termina el cártel y dónde empieza la autoridad. Harfuch presentó la captura del R1 como un avance del plan del gobierno federal para Michoacán, la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales con inteligencia. Y lo es. Volver a atrapar a un objetivo de este tamaño demuestra capacidad, demuestra inteligencia, demuestra coordinación. Pero un país no gana una guerra atrapando 2 veces al mismo hombre. La gana cuando lo atrapa una vez y logra que se quede adentro. Piénsalo desde el otro lado, desde la gente de Uruapan. ¿Vieron morir a su alcalde en vivo? Después vieron cómo caía, uno por uno, todo el aparato que lo mató. 31 personas. Y ahora ven cómo cae el hombre que dio la orden. Deberían sentir justicia plena. Y sin embargo, muchos sienten otra cosa encima. La sospecha de que este hombre ya había estado atrapado antes y que el sistema mismo lo devolvió a la calle. La captura de ayer cierra una herida y reabre otra al mismo tiempo. Porque la próxima vez que un juez reciba una impugnación bien armada, con abogados caros y presión de por medio, ¿qué garantiza que la historia no se repita? ¿Qué garantiza que Álvarez Ayala no vuelva a cruzar una reja dentro de 3 años, de 5, de 10? Nada, más que la esperanza de que esta vez el expediente pese más que la presión. Y esa es la parte que un operativo, por más perfecto que sea, no puede resolver. Un operativo agarra al hombre, pero no arregla el juzgado que lo soltó. Ese trabajo es más lento, más callado, mucho menos vistoso que una captura con ejército y fuerzas especiales. No salen los titulares, pero es el único que, de verdad, cambiaría la historia. Mientras tanto quedan preguntas abiertas. Incluso el segundo al mando le rinde cuentas a alguien. Por encima del R1 sigue estando la cúpula del CJNG, el Mencho, o quien haya tomado su lugar, moviendo piezas desde una sombra a la que las autoridades todavía no llegan. Álvarez Ayala está detenido. Es un golpe real, un golpe grande, y hay que reconocerlo como lo que es. Pero mientras la estructura que lo puso ahí siga intacta, mientras la puerta que lo dejó salir siga sin cerrarse, la historia de Uruapan no termina con esta captura, solo cambia de capítulo. Y hay un dato que conviene no olvidar. La primera vez que atraparon a este hombre, en 2012, también fue un golpe celebrado. También hubo comunicados. También parecía el final de algo. 10 años después estaba libre. Y 3 años más tarde había ordenado el asesinato de un alcalde frente a su pueblo. La pregunta ya no es si el gobierno puede atrapar al R1. Ya demostró 2 veces que puede. La pregunta es si esta vez lo va a poder mantener adentro. O si dentro de unos años vamos a estar aquí de nuevo, contando cómo un hombre que ya estaba preso volvió a la calle a mandar. Esa respuesta no está en un operativo, está en un juzgado. Y ahí, por ahora, nadie ha rendido cuentas. Así que te dejo con la pregunta que a mí me quita el sueño con este caso y quiero leerte en los comentarios. Si un juez ya tuvo en sus manos a uno de los narcos más importantes del país, con una sentencia de 20 años encima, y aún así lo dejó salir por falta de pruebas, ¿de quién es la responsabilidad de todo lo que vino después? ¿Del cártel que apretó el gatillo? ¿O del sistema que le devolvió la libertad al hombre que dio la orden? Escríbelo abajo. Léelo con calma antes de responder porque no es una pregunta fácil. Y si quieres entender lo que viene ahora en Michoacán y quién es el verdadero jefe que está por encima del R1, ese va a ser nuestro próximo expediente. Suscríbete y activa la campanita, porque esa historia apenas empieza a destaparse y la vamos a seguir hasta el final.